En la mañana de hoy vamos a ver una bella historia. Y este pequeño sermón lo he titulado El gobierno del cielo. Y vamos a estar en el libro de Daniel, capítulo 4. Voy a leer en la nueva versión internacional, por si lo tienen ahí. Reconocer que el cielo gobierna transforma la manera en que vivimos, sufrimos y esperamos. En enero del 2025, el mundo vio cómo los incendios forestales de Los Ángeles y más cerca de nosotros las inundaciones de Córdoba arrasaron en cuestión de horas miles de hogares, barrios enteros, décadas de historia familiar reducidas a cenizas e inundadas. Entre las imágenes que recorrieron el mundo hubo una que se quedó grabada, la de personas paradas frente a los escombros o frente a lo que fue su casa, sin palabras, mirando hacia arriba, no hacia las cámaras, no hacia los equipos de rescate, sino hacia arriba. Algo en este gesto instintivo dice que más que cualquier discurso, en el momento en que todo lo que construimos se derrumba, algo dentro de nosotros busca una referencia que está por encima del desastre. Vivimos en una época en la que todo cambia muy rápido y sin aviso. Gobiernos se caen, economías se sacuden, diagnósticos llegan sin permiso, guerras que no terminan. Y en medio de todo ese ruido, la pregunta que muchos se hacen, aunque a veces en privado, es: ¿hay alguien al mando? La historia que vamos a estudiar hoy, escrita hace más de 2500 años, responde esa pregunta con una claridad que no ha envejecido ni un solo día. Un rey en la cima del mundo tuvo que aprender de la manera más dura que por encima de su trono, su ejército, su grandeza, había un gobierno que él no controlaba. Y cuando finalmente lo reconoció, todo cambió. Porque reconocer que el cielo gobierna no es una afirmación solamente teológica, es una verdad que debe transformar la manera en que vivimos, en que sufrimos y en la que también esperamos a Dios. Voy a leer solamente en Daniel capítulo 4, voy a leer solamente algunos versículos de toda esta historia. En su casa la termina a leer si le parece más interesante. Dice: yo, Nabucodonosor, estaba en mi palacio, feliz y lleno de prosperidad, cuando tuve un sueño que me infundió miedo. Recostado en mi lecho, las imágenes y visiones que pasaron por mi mente me llenaron de terror. Ordené entonces que vinieran en mi presencia todos los sabios de Babilonia para que interpretaran el sueño. Cuando llegaron los magos, hechiceros, astrólogos y adivinos, les conté mi sueño, pero no me lo pudieron interpretar. Finalmente Daniel, que en honor a mi Dios también se llama Belsasar, se presentó ante mí y le conté mi sueño, pues en él reposa el espíritu de los santos dioses. Dice el mismo Nabucodonosor. Yo le dije: Belsasar, jefe de los magos, yo sé que en ti reposa el espíritu de los santos dioses y que no hay en ti ningún misterio demasiado difícil de resolver. Te voy a contar mi sueño y quiero que me digas lo que significa. Y esta es la tremenda visión que tuve mientras reposaba en mi lecho. Veía ante mí un árbol de altura impresionante, plantado en medio de la tierra. El árbol creció y se hizo fuerte y su copa tocaba el cielo. Hasta podía verse desde cualquier punto de la tierra. Tenía un hermoso follaje y abundantes frutos. Todo el mundo hallaba en él su alimento. Hasta las bestias salvajes venían y se refugiaban bajo su sombra, y en sus ramas anidaban las aves del cielo. Ese árbol alimentaba a todos los animales. En la visión que tuve mientras reposaba en mi lecho, vi ante mí un mensajero santo que descendía del cielo y que a voz de cuello me gritaba: derriba el árbol y córtale las ramas, arráncale las hojas y esparce los frutos. Haz que las bestias huyan de su sombra y que las aves abandonen sus nidos, pero deja enterrado el tocón, o la raíz como la conocemos acá.
y sus raíces, el tronco. Sujétalos con hierro de bronce entre la hierba del campo. Deja que se empape con el rocío del agua y que habite con los animales entre las plantas de la tierra. Deja que su mente humana se trastorne y se vuelva como la de un animal, hasta que hayan transcurrido 7 años. Los santos mensajeros han anunciado la decisión, es decir, el veredicto, para que todos los vivientes reconozcan que el Dios Altísimo es el soberano de todos los reinos humanos. Veredicto. Y que se los entrega a quien Él quiere y hasta pone sobre ellos el más humilde. Yo, Nabucodonosor, tuve este sueño, ahora tú, Belsasar, dime lo que significa, ya que ninguno de los sabios de mi reino me lo pudieron interpretar. Pero tú sí puedes hacerlo porque en ti reposa el espíritu de los santos dioses. Y la historia continúa. Entonces usted, antes de que ponga a hacer cualquier otra cosa, la termina a leer. Entonces, hoy vamos a recoger este momento de la historia en tres partes. La primera parte, que vamos a ver como el dominio del rey Nabucodonosor, la perspectiva del rey sobre su soberanía, o sea, lo que él sentía que representaba. Después vamos a mirar que en el transcurrir del sueño, cuando Daniel se lo interpreta, él le da una salida. Y después vamos a mirar lo que el rey piensa ya, y es el Dios en la soberanía permanente, lo que cambia a Daniel con eso. Entonces, el libro de Daniel se sitúa en el periodo del exilio babilónico, uno de los momentos más traumáticos de la historia del pueblo de Israel. Este rey, Nabucodonosor de Babilonia, conquistó a Jerusalén, destruyó el templo de Salomón y deportó gran parte de la población judía a Babilonia, que creo que es lo que hoy se llama Irak, ¿cierto? Esto fue lo que pasó en el libro de Daniel. En el sueño, el rey Nabucodonosor veía que había un gran árbol grande, imponente, frondoso, hermoso y con una fauna dependiente de él. Ese árbol, como había comprendido Daniel, era la representación del mismo rey, la figura más poderosa e influyente del mundo conocido. Hasta el momento, sin embargo, cuando él vio el sueño de que todo estaba muy espectacular, todo hasta ahí era lindo. Sin embargo, la escena del sueño fue interrumpida de repente por la fuerte, autoritaria aparición de un ángel que bajaba del cielo y daba la orden: derribad el árbol y cortad su rama, quítenle las hojas y dispersen su fruto. Solo quedó su tronco y sus raíces, un golpe impresionante para el fuerte poderío del rey de turno. Imagínese la cara del rey Nabucodonosor cuando el Daniel le dice lo que le va a decir. Pero algo mayor faltaba. El ángel había descrito que el rey árbol, que el rey era el árbol que representaba, descendería a la locura. Sería mojado como el rocío del suelo, se comportaría como un animal y su corazón de hombre le sería cambiado al corazón de una bestia. De la majestad de ser el gran árbol, de ser derribado, hasta caer a la locura de sentirse como una bestia. Entonces, después de ese sueño, haciendo uso de su control, de su poderío y su mando, invocó pues a todo su séquito de sabios, adivinos, astrólogos y demás para acudir a sus dioses en busca de respuesta, pero sin resultado alguno. Entonces llamó a Daniel y le dice, en el versículo que leímos en el 18, pero tú sí puedes hacerlo porque en ti reposa el espíritu de los santos dioses. Hasta ahí Nabucodonosor decía, aquí va a ser la solución porque en ti debe reposar el espíritu de los santos dioses. Yo no me imagino a cuáles santos dioses estaría refiriéndose Nabucodonosor. Daniel le reveló el significado y sucedió las cosas tal y como el ángel le había dicho. Ahora, ¿qué descenso? De la cúspide a lo más bajo, de la exaltación total a la humillación.
Y la pregunta es, ¿cuál sería el propósito de semejante humillación para un rey que gobernaba el imperio en ese momento más grande del mundo? Dios no ha sido derrotado, tal vez como pensarían algunos en su momento, por lo menos de los judíos que estaban ahí, con tantos dioses. ¿Será que el de nosotros fue derrotado? Finalmente, el anuncio del ángel se muestran aquí las credenciales del verdadero gobierno. Desde allí llega la orden del veredicto contra el más aclamado rey de la tierra. Entonces el rey no dice, en el mensaje que el ángel le dice, y refuerza, versículo 17, para que conozcan los vivientes que el Altísimo gobierna el reino de los hombres. Lo vuelve a mencionar más adelante, hasta que conozcan que el Altísimo gobierna el reino del cielo. Y más adelante vuelve y lo recalca cuando lo está interpretando, hasta que reconozcan que el Altísimo tiene el dominio del reino de los hombres. Hasta aquí el verdadero rey se había presentado, había mostrado sus credenciales. No es este Nabucodonosor, no es quizás que los que están exiliados piensen que el de él ha sido castigado. No, este que sigue en control está mostrando quién es. Estas credenciales son del Dios que gobierna sobre el curso de la historia, sobre cada presidente, sobre cada imperio, sobre cada plan de gobierno. Ese mismo que decían, hasta que reconozca que el Altísimo gobierna el cielo. Ya sea que lo creamos o no, mis hermanos, esta verdad no es imposible de negar. El cielo tiene el mando. Todas estas advertencias dejan ver que el dueño de la historia necesitaba descubrir que encima de él había alguien más, que por muy independiente, poderoso que fuera, estaba a la merced del Dios de los cielos. Necesitaba darse cuenta de que no era para gloria de su propia majestad, ni que tenía la última palabra. El rey Nabucodonosor necesitaba darse cuenta de eso. Esta verdad debe recordarnos que Él es soberano sobre todo lo que nos toca, que nada llega sin su deseo de usarlo para nuestro bien, para su gloria y para que participemos en cosas mayores. El cielo gobierna sobre cada encuesta, cada pronóstico, cada diagnóstico, sobre cada ganancia, sobre cada pérdida, sobre las dificultades más abrumadoras y sobre los detalles aparentemente insignificantes que corremos en el día a día. El cielo gobierna. Esa realidad fue tan poderosa para derribar el rey de un imperio, pero también lo es para levantarnos el ánimo a los más pequeños, a nosotros, que enfrentamos el mundo cada día. Nos llega una historia liberadora. No somos los responsables de que todo salga bien. Hay alguien que tiene el poder, tiene el plan y tiene el destino de todas las cosas en sus manos. Eso le debe dar a nuestra vida tranquilidad, que no se consigue de ninguna otra manera. Pensémoslo así. En una empresa hay una diferencia enorme entre el que carga la responsabilidad de toda la organización, sus finanzas, su futuro, sus planes estratégicos, y el empleado que llega todos los días a hacer su tarea con fidelidad y va a casa en paz en la tarde. No es que la tarea que nosotros hacemos en el día a día no importe, no, importa mucho, pero el peso de que todo funcione en la organización no descansa sobre los hombros míos, que me voy a las 5 de la tarde para la casa, sino que descansa sobre los hombros del responsable de la organización. De la misma manera, nosotros somos llamados a ser fieles en lo que Dios ha puesto en nuestras manos, en nuestra tarea.
Pero el peso del universo, de la historia, de los reinos y el resultado final no nos pertenece a nosotros. Él es el dueño de la organización, el dueño del mundo. Podemos caminar en esta tierra con consuelo, no porque la vida sea fácil, sino porque sabemos quién tiene el mando. Entonces ese rey creía que era el majestuoso, como el árbol lo representaba, que de él dependían las cosas, el bienestar de los otros. Pero en este sueño, el Señor le anuncia que encima de él hay alguien más, que de un momento a otro puede cambiar las circunstancias. Después de explicarle al rey que la tala del árbol definitiva llegaría, en el versículo 27, como advertencia para el arrogante monarca, Daniel no se quedó en el juicio, sino que ofreció esperanza. Vamos a leer el versículo 27. Lo que hizo Daniel fue que se presentó ante él, se fue muy turbado, el Señor le reveló la interpretación del sueño y cuando ya la tenía, volvió ante el rey. Y le dijo lo que significaba el sueño. Me voy a devolver un poquito al 24. La interpretación del sueño y el decreto del Altísimo emitido contra su majestad es como sigue. Usted será apartado de la gente y habitará con los animales salvajes, comerá pasto como el ganado y se empapará con el rocío del cielo. 7 años pasarán hasta que su majestad reconozca que el Altísimo es el soberano de todos los reinos del mundo. O sea, le dieron la clave cómo debería salir de eso. Hasta que reconozca que el Altísimo es el soberano de los reinos del mundo y que se los entrega a quien él quiere. La orden de dejar el tocón y las raíces del árbol quiere decir que su majestad recibirá nuevamente el reino cuando haya reconocido que el verdadero reino es el del cielo. Vuelve y se lo recalca. Por lo tanto, yo le ruego a su majestad aceptar el consejo que le voy a dar. Le contó Daniel. Renuncie usted a sus pecados y actúe con justicia. Renuncie a su maldad y sea bondadoso con los oprimidos. Tal vez entonces su prosperidad vuelva a ser la de antes. Entonces, después de explicarle al rey que la tala del árbol llegaría como advertencia para el arrogante monarca, Daniel no se quedó en el juicio y ofreció una esperanza. Quizás prolongue su tranquilidad, dicen otra versión. Le dijo, y en esa frase cabe todo un mundo de gracia. En su consejo le propone un camino concreto. Poner fin a sus pecados y poner fin a sus iniquidades. Poner fin a sus pecados practicando justicia, o sea, le dice el cómo. Tarea que debería estar realizando como rey por la simple razón de que ese fue el rey que se le otorgó. Practicar justicia. Poner fin a sus iniquidades, mostrando misericordia a los pobres, reconociendo que el poder no existe para acumularse, sino para servir. Esa era la tarea que tenía el rey. Daniel, aparte de eso, conocedor de la bondad de Dios, sabía que detrás de cada advertencia divina hay una invitación. No le estaba pidiendo al rey algo nuevo ni extraño, le estaba recordando que todo ser humano, y especialmente todo gobernante, está llamado a hacer, practicar justicia, amar misericordia y caminar con humildad. Un eco poderoso del reclamo que el profeta Miqueas le había hecho al pueblo de Israel siglos antes del exilio. Y una palabra que Israel no escuchó. Pero Daniel ahora se atrevía a pronunciar frente al hombre más poderoso del mundo. La misericordia no tiene frontera, ni nación, ni turno. O sea, Daniel, conociendo la bondad de Dios, dijo, a nosotros nos hicieron eso, practicar misericordia, caminar con humildad, practicar justicia, amar misericordia. Ahora yo le estoy dando esa salida, hágalo usted. Y Daniel lo sabía. La misericordia de Dios no anuncia el juicio sin antes abrir una puerta.
Por eso, después de pronunciar esa verdad que resonaba desde los tiempos de Miqueas, no cerró su boca como una condena, sino como una oportunidad. Dios le dio a Nabucodonosor un plazo amplio, 1 año, para inclinarse ante el reino del cielo. No obstante, al persistir en ese delirio de grandeza que tenía él y autonomía, Dios lo destituyó de su trono y lo llevó a rebuscarse comida entre las manos y rodillas como un animal. Está en la historia. Después de que Daniel le dijo que lo que tenía que hacer, quizás como a veces nosotros se nos olvidan las cosas y el rey siguió siendo rey como venía siendo. Y al cabo de 1 año que se le cumplió el plazo, sucedió lo que tenía que suceder. Él siguió siendo autoritario, siguió siendo soberano, siguió siendo y creyendo que tenía todo el control sobre todas las cosas, que sería autónomo en tomar sus decisiones. ¿Será que a veces la autonomía que tanto valoramos como característica de una sociedad moderna nos impide hacer lo que deberíamos estar haciendo como hijos de Dios? Me pregunto a veces. Porque a veces también el Señor nos habla por medio de la palabra, por medio de la oración, por medio de hermanos, de circunstancias, pero seguimos haciendo lo que creemos que son nuestros propios planes y seguimos basando y poniendo una confianza en nuestra autonomía. Pensemos en esto. Vivimos en una cultura que celebra la autosuficiencia, que premia al que se hizo solo, que es el berraco, que siguió adelante, que se le puso todo, que desconfía de cualquier autoridad que no sea la propia. Que ahora lo que se nos vende es que no tenemos que poner nuestros planes en alguien más, sino que tú eres autónomo. Tú eres el rey, en tú está el poder, tú puedes salir adelante, el tú. Entonces, y esa mentalidad que parece a veces una virtud, puede convertirse en el mismo obstáculo que le impidió a Nabucodonosor doblar las rodillas a tiempo. Pasó 1 año y quizás el sueño se olvidó, o quizás de vez en cuando, pero quizás dijo, mañana lo hago, y no dobló sus rodillas a tiempo. Esa autonomía puede manifestarse en las decisiones que nosotros tomamos, por ejemplo, sin consultar a Dios. También esa autonomía, mis hermanos, puede manifestarse en decisiones, en planes que construimos sin dejarle espacio a su voluntad. Puede verse en comunidades o en iglesias que funcionan con sus propias agendas, sin preguntarse siquiera si esos planes están alineados al plan del cielo. Entonces decía que esa autonomía que decimos ahí que es el rey, que no tenía que ser, también lo tenemos que bajar nosotros al día a día. A veces, después de que estamos montados en el bus, es que le decimos, o en el avión, es que le decimos al Señor, Señor, te informo que voy para tal lado, en el después de. O después de que estamos montados en el plan y que el préstamo está rodando en el banco y le decimos, ay Señor, ayúdame a pagarlo, pero ya el plan está rodando. O sea, le anunciamos. Entonces el rey olvidó y le dieron 1 año. Nosotros tenemos hoy. No es pasado mañana, no es hoy que tenemos nosotros. Entonces, en este segundo, esta salida que le ofrece Daniel al rey, lo pone a practicar, lo pone a decir, Señor rey, usted debería estar haciendo esto. ¿Qué está haciendo? También la pregunta es para nosotros.
¿Qué debemos estar haciendo nosotros como hijos de Dios? ¿Será que estamos haciendo otra cosa? ¿O también esperaremos a que el ángel venga y nos diga, tú deberías estar haciendo esto y no lo estás haciendo? La vida del rey antes de conocer el reino del cielo era una. Entonces, continuando con la historia, sucedió lo que tenía que suceder. Se lo llevaron, lo destituyeron, comía hierba, era como un animalito y estaba allá. Y le habían dicho qué era lo que tenía que hacer. Lo leímos aquí al principio, cuando se ve en el versículo 17, el 25, el 26, el 32, hasta que reconozcas que el Altísimo tiene dominio sobre el reino de los cielos. ¿Qué debía hacer el rey para salir de la inmunda, como le llamamos ahora? Reconocer que él no estaba en el tope. Reconocer que no debía mirar para abajo porque era el último escalón, sino que tenía que mirar para arriba porque encima de él había alguien más. Eso era lo que tenía que hacer. Entonces, dice el versículo 34. Pasado ese tiempo, yo, Nabucodonosor, elevé los ojos al cielo y recobré el juicio. Entonces alabé al Altísimo, honré y glorifiqué al que vive para siempre. Su dominio es eterno. Su reino permanece para siempre. Ninguno de los pueblos de la tierra merece ser tomado en cuenta. Esto lo está diciendo después de que recobró y que está contándonos la historia. Dios hace lo que quiere con los poderes celestiales y con los pueblos de la tierra. No hay quien se oponga a su poder ni quien le pida cuentas de sus actos. ¿Qué cambio de ver el mundo ahora? Que levantó los ojos al cielo, recobró el juicio. La vida del rey antes de conocer el reino era una y fue transformada cuando reconoció la soberanía de Dios. 7 años después, el antes orgulloso rey llegó a ver la vida a través de una lente totalmente distinta. Dios mostraba que gobernaba sobre todos los reinos, que era el rey sobre los reyes, sin importar si estabas exiliado o si eras un rey. Su gobierno seguía siempre su plan redentor. Su percepción del mundo había cambiado hasta proclamar con vehemencia. Lo vamos a leer en el versículo, en el principio del capítulo 4, él hace una declaración majestuosa al final cuando dice: me es grato darles a conocer las señales y maravillas que el Dios Altísimo, capítulo 4, versículo 2, ha realizado en mi favor. Cuán grandes son sus señales, cuán portentosas son sus maravillas. Su reino es un reino eterno. Su soberanía permanece de generación en generación. Esto lo dice después de que ya estuvo allá 7 años, de que le habían dicho qué hacer y que finalmente recobró juicio y el Señor lo había restaurado. El rey había desperdiciado años de su vida por haber rechazado lo que el ángel y Daniel le habían dicho. Sin embargo, la verdad sigue siendo la misma. Independientemente que estuviera siendo castigado o que no, ni más ni menos, solo a la espera de que el rey o la persona que vemos en el espejo todas las mañanas reconozca que el cielo gobierna. Mientras estamos en espera o en sufrimiento, el camino es el mismo. Seguir la línea de los sucesos que nos cuenta el mismo Nabucodonosor.
alzar los ojos al cielo, eso le recobra el juicio. Alabar al Altísimo, glorificar al que vive para siempre. En su paso a paso, él no comenzó glorificando sin saber por qué lo hacía. Él primero tuvo que levantar los ojos al cielo y reconocer que Dios, el Altísimo, era el que gobernaba su vida. Alabo, exalto y glorifico. Lo dice el versículo 37, que leímos enseguida. Por eso yo, Nabucodonosor, el último versículo del capítulo 4. Por eso yo, Nabucodonosor, alabo, exalto y glorifico al Rey del cielo, porque siempre procede con rectitud y justicia y es capaz de humillar a los soberbios. Se declaró inmediatamente como un soberbio. El Altísimo gobernaba en ese tiempo, gobierna hoy y gobernará por siempre. De pronto no sabemos en qué estaremos poniendo nosotros nuestra esperanza aquí en la tierra. Quizás en un cambio de gobierno, quizás en Dios, pero con mis propios planes. Que a veces sucede. Yo tengo mis propios planes y digo, confío en el Señor, va a cumplir mis planes. Es importante analizar la actitud del rey apenas reconoció el reino del cielo. No solo se quedó en dar gloria, honra y alabanza, sino que también puso manos a la obra. Tuvo un cambio de entendimiento que moldeó su nuevo comportamiento. Ahora sería un rey que se había propuesto obrar con rectitud y justicia. O sea, él no solo dijo, perfecto, hay alguien encima de mí, sino que cambió la manera como estaba haciendo. Yo soy un rey, debo actuar con justicia y rectitud. Cambió. ¿Cuánto mejor es seguir adelante y vivir ahora en el consuelo y en el valor del que permanece para siempre? Aquí es donde el presente se encuentra con el futuro y donde su omnipotencia se encuentra con nuestra fragilidad. Debemos de entender eso sin perder la razón en el proceso, sin tener que llegar a estar en lo profundo, sin tener que entender o no esperar a que llegue el juicio, sino desde ya levantar los ojos al cielo y decir, Señor, tú gobiernas. Y levantar los ojos y mirar qué me toca a mí, cuál es mi tarea. Porque no podemos esperar que el ángel llegue y nos diga, tú deberías estar haciendo esto y esto y esto. Y de pronto no lo estamos haciendo. Volvamos a la pregunta que nos hicimos al principio. ¿Cuál será el propósito de semejante humillación? De pronto no es un castigo por sí mismo. Las consecuencias que vivió Nabucodonosor no fueron un acto arbitrario de un Dios enojado o celoso porque alguien se está proclamando rey sabiendo que no era él, sino más bien el resultado natural de ignorar el plan de Dios. El juicio de Dios siempre tiene un propósito. Sirvió de testimonio para mostrar al mundo entero que Él estaba por encima de todo. Sirve para recordarnos hoy que sin importar el rey de turno, Dios sigue siendo el que manda. Y además de eso, mis hermanos, es nuestro Padre y es nuestro amigo. Cuando una persona o una nación, una iglesia, una comunidad decide vivir a espaldas del gobierno del cielo, las consecuencias no tardan en llegar. Quizás no como venganza divina, sino como el fruto inevitable de haber elegido otro camino, no el que Dios nos estaba proponiendo.
Eso aplica para mí en las decisiones que tomo con mi propia autonomía día a día, que quizás terminan donde no quiero. Y aplica para nosotros cuando construimos nuestras propias agendas sin tener en cuenta a Dios. El gobierno de Dios opera en todo momento, mis hermanos. La grandeza y soberanía de Dios, como dijimos al principio, no es una frase suelta. Nos recuerda que Dios de los cielos controla y activa en medio de cada suceso y cada evento y cada circunstancia que tiene lugar en la tierra, y lo hace para lograr sus propósitos buenos, eternos y redentores. Yo antes pensaba, lo que es sostener todo el universo, donde pronto el núcleo de la Tierra no funcione y se apague, viene un asteroide, nos mata, el Señor tiene que estar pendiente de todo eso. ¿Qué va a ayudarme a mí con el dolor de cabeza donde vemos tanta gente con dolor de cabeza en el mundo? El 90% de las personas sufren de dolor de cabeza. Con todo eso, con toda la responsabilidad del mundo. Pero ese Rey de Reyes es también nuestro amigo. Es también nuestro Padre. Y está pendiente, como decía el pastor en una de sus prédicas atrás, así como es de trascendente, también es inmanente, está aquí con nosotros. Y nuestros planes, nuestros proyectos, por muy insignificante que pensemos, ponerlo delante de Él, delante de sus planes, es el mejor plan estratégico, gubernamental que podamos tener en nuestra vida. Siempre, mis hermanos, hay una historia detrás de la historia. Necesitamos recordar que hay dos historias ocurriendo al mismo tiempo. La que nosotros vemos aquí y la que Dios está escribiendo en el cielo. Que quizás no podemos ver ni percibir, no entendemos. En ese momento, el rey Nabucodonosor y Daniel quizás no entendíamos todos los sucesos. Más adelante Daniel lo entendió. Y quizás nosotros tampoco veamos. En cualquier situación, sin importar lo que se ve aquí abajo, hay una historia detrás de la historia. Hay una versión en el cielo, una que es orquestada por Dios. Allá hay otra versión. Quizás nosotros sea aquí, esto está muy difícil, el cambio climático, los gobiernos, las guerras y todas cosas. Es como cuando las señoras que tejen, por la parte de arriba se ve una florecita muy linda, pero por debajo uno la ve y lo que ve es un reguero de cosas, una cantidad de puntadas, si no entiende. Pero por arriba está la florecita. Lo mismo sucede con esto. Nosotros quizás no lo entendemos, pero el que gobierna, nuestro Dios, sí ve el panorama completo. Reconocer al Rey transforma la manera en que vivimos. Tiene que transformar la manera en que vivimos. Cuando yo sé que alguien más poderoso que yo tiene el control de las cosas, o como lo hacíamos cuando estábamos en la casa, uno no se preocupaba porque iba a comer, ahí está el papá. El papá suplía todo. Así es en la vida de nosotros. Reconocer que el cielo gobierna no solo debe terminar en un momento de adoración. Nabucodonosor alzó los ojos, alabó, exaltó y glorificó. Y luego volvió a gobernar de otra manera. No siguió haciendo lo mismo que venía haciendo. Esa es la secuencia que no podemos romper. El encuentro genuino con el Dios soberano siempre produce un cambio en la manera en que tratamos a los demás, en la manera en que vivimos nuestra vida, en la manera en que esperamos, incluso en la manera en que sufrimos. Jesús lo dijo con claridad, sin nada de rodeos. Amar a Dios con todo tu corazón y amar al prójimo como a uno mismo no son opciones separadas. Son las dos caras de la misma moneda. Por eso Daniel, en lo que dijo que tenía que hacer el rey, no le dijo debes aumentar las riquezas del imperio. No le dijo debes crear nuevos escuadrones para tu ejército. Todo lo que le dijo fue para el prójimo.
Por eso salir de aquí así, habiendo reconocido que el cielo gobierna y seguir viviendo a espaldas de lo que sucede quizás a nuestro alrededor, no tiene ningún sentido. Reconocer la verdad y no dejar que nos transforme, la adoración que no desemboca en justicia y misericordia es completa. Y la justicia y la misericordia que Jesús programó no son un programa social ni una buena intención. Son las evidencias que realmente hemos entendido quién es el Rey y que su reino está operando en nosotros. Así que, mis hermanos, sin importar los titulares de los noticieros, sin importar cuán oscuro se vea, sin importar el saldo de la cuenta del banco, lo que hagamos en el día a día, debemos reconocer que Dios es el que tiene el control de las cosas y que debe transformar la manera en que yo mañana o esta tarde a las 7 de la noche vea los titulares y que debe transformar la manera en que esperamos que se cumpla el reino de Él aquí en la tierra. Y como le diría una bella canción, encontré el secreto para estar contento en lo incierto. Me lo dijo el cielo y lo he podido comprobar. Aprendí a descansar en la tormenta, a encontrar gozo en las tristezas, si tú estás al mando. El Señor les bendiga.